Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 7, titulada Esperanza Indestructible. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 5, en el cual leemos lo siguiente: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando estamos en la iglesia, rodeados de gente que sonríe, qué fácil es hablar y cantar de la esperanza. Pero cuando estamos en el crisol, la esperanza no siempre parece ser tan fácil. Cuando las circunstancias nos oprimen, comenzamos a cuestionar todo, especialmente la sabiduría de Dios. En uno de sus libros, C.S. Lewis escribe sobre un león imaginario. Alguien que quiere conocer a este león pregunta si el león es fiable. Se le dice que no es fiable, pero es bueno. Aunque no siempre entendemos a Dios y aparentemente Él hace cosas impredecibles, eso no significa que Dios esté en contra de nosotros. Simplemente significa que todavía no tenemos el panorama completo. Pero luchamos con la idea de que para tener paz, confianza y esperanza, Dios debe ser comprensible y predecible. Según nuestra forma de pensar, Él necesita ser fiable. Por ende, nos predisponemos para el chasco. En un rápido vistazo al estudio de esta semana, entender el carácter de Dios, ¿en qué medida nos ayuda a retener la esperanza en medio del crisol? En medio del sufrimiento, es muy fácil suponer que lo que nos pasa es lo único que importa. Pero el panorama es un poco más amplio que solo el yo. Leamos en Habacuc capítulo 1 versos 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿A qué se enfrentó Habacuc? Cabría esperar que Dios dijera algo así como: eso es realmente terrible, Habacuc, déjame ir a ayudarte de inmediato. Pero la respuesta de Dios refleja lo opuesto. En Habacuc, capítulo 1, versos 5 y 6. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En otras palabras, Dios le dice a Habacuc que todo va a empeorar. Los asirios llevaron cautivo a Israel, pero aún así Dios promete que vendrá algo peor. Los babilonios ahora se llevarán al pueblo de Judá. Habacuc vuelve a clamar en
Habacuc capítulo 1, verso 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y luego, Habacuc espera a ver qué dirá Dios. Y Dios responde en Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cómo es que el anuncio de Dios sobre la promesa de destrucción para Babilonia trae esperanza? Habacuc 2 es la promesa divina de la destrucción de los babilonios. Hebreos 10:37 cita Habacuc 2:3, lo que sugiere una aplicación mesiánica de esta promesa en el futuro. Con la misma certeza con que se prometió la destrucción de Babilonia, también tenemos la certeza de la destrucción de la Gran Babilonia. Habacuc estaba atrapado entre el gran mal que lo rodeaba y el anuncio de Dios de que vendría algo peor. No obstante, precisamente es allí donde nos encontramos nosotros en la historia de la salvación. Un gran mal nos rodea, pero la Biblia predice que está por venir algo mucho peor. La clave para la supervivencia de Habacuc fue que se le permitió ver el panorama completo. Por lo tanto, en el capítulo 3, puede elevar una increíble oración de alabanza por lo que Dios hará en el futuro. Lee Habacuc en el capítulo 3, versos 16 al 19, y luego pregúntate: para Habacuc, ¿cuáles son las razones para tener esperanza? ¿Cuál es la esperanza del pueblo de Dios mientras esperamos que se desarrollen las últimas escenas proféticas? ¿Y cómo puedes hacer tuya esta esperanza? Oswald Chambers escribe: ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que va a hacer. Él te revela quién es. ¿A qué crees que apunta Chambers con esta idea? Como sabemos, el libro de Job comienza con una gran tragedia personal para el patriarca. Pierde todo, salvo su vida y a su esposa, y ella le sugiere: maldice a Dios y muérete. Luego de esto hay una discusión en la que sus amigos tratan de averiguar por qué le sucedió todo esto. En todas estas discusiones, Dios guarda silencio. Entonces, de repente, en Job 38, Dios aparece y habla. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Una tras otra, Dios le plantea a Job unas 60 preguntas asombrosas. Puedes explorarlas en Job 38 y 39. Después de la última pregunta, Job responde: yo soy vil. ¿Qué te responderé?
mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volverá a hablar. Pero Dios no ha terminado. Entonces comienza de nuevo y le hace otra serie de grandes interrogantes, uno detrás de otro. Leamos la respuesta final de Job en Job capítulo 42, versos 2 y 3. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué trató de decir Dios a Job y qué efecto tuvo sobre él? Dios nunca responde a ninguna de las preguntas de los amigos de Job que exigían razones. Pero Dios sí pinta un cuadro de su incomparable grandeza revelada en las asombrosas obras de la creación. Después de esto, sin duda Job no necesita ninguna respuesta. La necesidad de explicaciones ha sido eclipsada por una imagen abrumadora de la magnificencia de Dios. Esta historia revela una paradoja fascinante. La esperanza y el aliento pueden aflorar al darnos cuenta de cuán poco sabemos. Instintivamente, tratamos de encontrar consuelo sabiéndolo todo y, por ende, nos desanimamos cuando no alcanzamos a saber. Pero a veces Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros. ¿Te están sucediendo cosas que no puedes entender ahora? Si es así, concéntrate en el carácter de Dios. ¿Cómo puede esto darte la esperanza que necesitas para perseverar en medio de lo que por ahora es incomprensible? Leamos en Isaías capítulo 41, verso 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Alguien dijo cierta vez, cuando Dios parece distante, ¿quién es el que se ha movido? Cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha abandonado. La verdad es que Él no se ha ido a ningún lado. A los judíos en el exilio, la presencia de Dios les parecía muy lejana. Sin embargo, mediante Isaías, Dios les asegura la liberación futura. No obstante, aunque faltaban muchos años para el regreso a Jerusalén, Dios anhelaba que su pueblo supiera que Él no se había alejado de ellos y que había muchas razones para tener esperanza. Leamos en Isaías capítulo 41 versos 10 y 11. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y parecerán los que contienden contigo.
¿Qué motivos de esperanza puedes identificar para los que esperan ansiosos la liberación futura? ¿Y cómo nos ayuda esta promesa mientras esperamos que termine nuestro exilio en la tierra? Una de las imágenes más poderosas de estos versículos se encuentra precisamente en Isaías 41:13. El Dios soberano del universo asegura que su pueblo no tiene por qué temer, porque es Él quien te sostiene de tu mano derecha. Una cosa es imaginarnos a Dios guiando los acontecimientos de la tierra desde un gran trono a años luz de distancia. Todo cambia completamente cuando nos damos cuenta de que Él está muy cerca de su amado pueblo y lo sostiene de la mano. Cuando estamos ocupados, quizás sea difícil recordar que Dios está tan cerca de nosotros. Pero cuando recordamos que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, esto marca una gran diferencia. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, también lo están sus propósitos, sus promesas y su poder transformador. En los próximos días, haz un experimento. Cada vez que puedas, trata de recordar que el Dios del universo está lo suficientemente cerca de ti como para sostener tu mano con la promesa de ayudarte personalmente. Lleva un registro de cómo esto cambia la manera en que vives. Prepárate para analizar tu experiencia con otros. Todos anhelan tener esperanza, pero ¿dónde encontrarla? Para algunos, la esperanza se encuentra en la sonrisa de un amigo. Para otros, la esperanza surge de la seguridad financiera o de un matrimonio estable. ¿Dónde buscas tú esperanza y coraje normalmente? En el libro de Jeremías, el profeta escribe a gente que en el exilio había perdido la esperanza. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, dice Salmos 137:1. Pero a pesar de su desconsuelo, Jeremías expone las razones por las que no deben perder la esperanza. ¿Qué razones para tener esperanza ofrece el capítulo 29 del libro de Jeremías? En los primeros 10 versículos de este capítulo hay 3 fuentes importantes de esperanza que vale la pena destacar. En primer lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza porque su situación no es resultado de la casualidad, ni de un mal impredecible. Porque Dios mismo dice en Jeremías capítulo 29, verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Aunque aparentemente el mal lo rodeaba, Judá nunca dejó de estar en las palmas de las manos de Dios. En segundo lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza porque Él puede obrar incluso dentro de sus dificultades imperantes. Jeremías capítulo 29, verso 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar.
y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En tercer lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza, porque Él pondrá fin a su exilio en un momento específico. Jeremías capítulo 29, verso 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Una vez que Dios le explica que estuvo al frente de su pasado, que está a cargo de su presente y que se hará responsable por su futuro, entonces transmite bellamente el tierno cuidado que Él tiene por su pueblo. Intenta hacer lo siguiente. Lee Jeremías en el capítulo 29, versos 11 al 14, mencionando tu nombre después de la palabra vosotros, como si Dios te estuviera haciendo estas promesas personalmente. Dales una aplicación personal a estas promesas en cualesquiera de tus luchas actuales. Leamos en Hebreos capítulo 12, verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es el mensaje para nosotros aquí y cómo encaja con lo que hemos estado estudiando en este trimestre? En Hebreos 12, 5 al 13, Pablo describe las pruebas en el contexto de la disciplina. En la Biblia, la palabra disciplina aparece 10 veces. En el mundo griego, esta era la palabra más básica para educación. Entonces, entender la disciplina es entender cómo Dios nos educa en la escuela de la fe, que Pablo describe anteriormente en Hebreos 11. En todo Hebreos 11, Pablo pinta cuadros de hombres y mujeres de fe. La fe fue lo que los impulsó a seguir cuando enfrentaron todo tipo de situaciones difíciles. Al entrar en el capítulo 12, Pablo se dirige a nosotros, los lectores, y dice que dado que tantas personas antes que nosotros perseveraron contra obstáculos increíbles, nosotros también podemos correr y terminar la vida de fe. La clave es fijar nuestros ojos en Jesús, para que Él pueda ser un ejemplo en tiempos difíciles. Leer el capítulo 12 es como recibir un par de anteojos para lectura. Sin estas lentes, nuestra visión o comprensión de las dificultades siempre será borrosa. Pero mirar a través de estas lentes corregirá la explicación borrosa del sufrimiento que nuestra cultura nos impone. Entonces podremos entender claramente y responder a las pruebas con inteligencia. Leamos a través de los anteojos de Hebreos 12 y concentrémonos especialmente en los versículos 5 al 13 para responder a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es la fuente de la disciplina? Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6.
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Número 2. ¿Cuál es nuestra respuesta a la disciplina? Hebreos capítulo 12, versos 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y número 3. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Hebreos capítulo 12, verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando vuelvas a leer Hebreos capítulo 12, versos 1 al 13, haz una lista de todas las razones que identificas como fundamentos de esperanza. ¿En qué medida viviste esta esperanza en tus tiempos de educación espiritual? Leemos de Profetas y Reyes, página 119. A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Elena de White dice que todos experimentamos momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. ¿Hasta qué punto lo percibimos en los demás cuando atraviesan esos momentos? ¿Cómo podemos aprender a ser mejores agentes de esperanza entre nosotros cuando experimentamos decepciones tan amargas? ¿Qué diferencia notamos en nuestra vida al tener siempre presente la realidad de la cercanía de Dios? Lee en algún instante en voz alta los capítulos de Job 38 al 41 y luego pregúntate, ¿qué imagen de Dios presentan estos capítulos? ¿Qué aprendimos que nos da esperanza y aliento? ¿Cómo encaja el sábado en ese cuadro? ¿Y cómo nos ayuda a tener siempre presente la naturaleza y el carácter de Dios? La esperanza que transforma viene del cielo. Esto significa que podemos orar para que la esperanza se sume a la vida de los demás
dediquemos un momento a orar por aquellos cuya esperanza ha estado flaqueando recientemente, a fin de que su esperanza se renueve. Es más, ¿qué podemos hacer por otros que dan por perdida la batalla por encontrar esperanza? Si hay alguien dispuesto, pídele que relate alguna ocasión en que la desesperación y las pruebas le hicieron perder la fe y la esperanza. ¿Qué produjo el giro en esa persona? ¿Qué podemos compartir unos con otros para ayudarnos cuando estamos en momentos de duda y desesperación? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos dice: recordemos que aun cuando el trabajo que nos toque hacer no sea tal vez el de nuestra elección, debemos aceptarlo como escogido por Dios para nosotros. Gústenos o no, hemos de cumplir el deber que más a mano tenemos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.